Buenas tardes. Bueno, qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a ver cómo me va, porque el domingo pasado tuvimos el servicio especial. ¿Me quiere silbar esto, hermano? Tuvimos el servicio especial de aniversario, entonces no enseñé la clase de escuela dominical. Así que hoy voy a tratar de enseñar dos clases, a ver cómo me va. Voy a tratar de enseñar dos clases. Así que estamos entonces con la primera lección, que era la lección que correspondía el domingo pasado, un guerrero valiente, la fe de Daniel. El texto es primero de Samuel, capítulo 17, y el enfoque es también en el capítulo 17, algunos versículos ahí. El versículo clave dice primero Samuel 17, 45. El objetivo: Dios anhela que su pueblo salga de sus áreas de comodidad, entren en batalla espiritual y avancen victoriosamente a su reino, dependiendo completamente en Él. Voy a bajar un poquito, aquí estoy. Ahora sí. La lectura devocional se encuentra en el Salmo 18, comenzando con el versículo 25. Salmo 18, 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asalté muros. ¿Recuerdan ese canto? En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, otro cántico también, ¿verdad? Y el versículo 35, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Que Dios bendiga su palabra. Entonces la lección esta tarde es un guerrero valiente, la fe de David. El versículo clave, digámoslo todos juntos, ahí está en pantalla. Primero de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El objetivo de la lección de esta tarde: Dios anhela que su pueblo salga de sus áreas de comodidad, entren en batalla espiritual y avancen victoriosamente a su reino, dependiendo completamente en Él. Entonces, en vía de introducción, hablamos de que Saúl era rey, los filisteos habían venido y se habían enfrentado, y ellos entonces habían traído un paladín. ¿Cómo se llamaba el paladín? Goliat. Goliat, que era un hombre de 3 metros y medio, algo así. Imagínense, ¿quién quiere pelear con él, verdad? Sin embargo, tenemos uno que va a ir a pelear con él, porque no lo va a hacer en la fuerza de él, sino que lo va a hacer en la fuerza del Señor. Y nosotros vamos a aprender hoy también cómo se logra enfrentar a los Goliats en nuestra vida, porque todos tenemos Goliats en nuestra vida. Todos tenemos situaciones y a veces personas que se enfrentan y que nosotros no los podemos derrotar, pero en el nombre del Señor y en el poder del Señor sí lo vamos a lograr. Entonces, el primer punto es el campeón filisteo. Vamos a leer sobre primero de Samuel 17:4. Vamos a primero de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. En otras palabras, más de 3 metros de alto. Imagínense. Ahora vamos al versículo 10. Entonces
Dice el filisteo, él se pasaba diciendo un montón de cosas, y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor, porque, o sea, los filisteos no querían pelear, era solamente contra Goliat. Y si vencían a Goliat, cosa que humanamente hablando era imposible, entonces si vencían a Goliat, entonces los filisteos quedaban sujetos a los israelitas. Y si no, entonces los israelitas que continuaban todavía sujetos a los filisteos. Ahora, no habían armas en Israel. Solamente Saúl y Jonatán tenían armas. Todos los demás, los filisteos, habían impedido de que hubiera armas en Israel. Inclusive, cuando necesitaban afilar un arado o un cuchillo o cualquier cosa, tenían que bajar y usar los herreros de los filisteos, porque ellos así los guardaban de que no tuvieran armas para pelear en contra de ellos. Sin embargo, ahí estaban. Ahora entonces vamos a hablar del Dios de Israel. Primero de Samuel capítulo 17, comenzando con el versículo 33. Dijo Saúl a David, cuando David vino. David vino para llevarle comida a sus hermanos. Le llevaba ropa, le llevaba comida, se llevaba la ropa sucia y entonces les traía comida. Y él escuchó donde Goliat estaba. Entonces él se puso a preguntar y a ver, ¿qué es lo que Saúl dice que le va a dar al que vence a Goliat? Él estaba diciendo que le daba a su hija y que le daba un montón de dinero. O sea, que su casa nunca volvería a padecer necesidad, sino que la casa del rey se iba a encargar de la casa de esa persona. Entonces David se puso a averiguar por ahí. Su hermano mayor lo regañó y le dijo: vuélvase allá con las ovejas. ¿Con quién dejaste las ovejas? Esa pequeña manada, quitándole valor a David, ¿verdad? Y entonces, bueno, finalmente lo trajeron donde Saúl. Y entonces dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, oye cómo habla de él, ¿verdad? Filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, David se sentía ofendido de que este filisteo incircunciso se había atrevido a retar a los ejércitos del Dios viviente. Dice el versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Bueno, pero todavía falta otra situación más, porque Saúl va a tratar de que él vaya con lo que Saúl conoce. Dice, versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas, o sea, con la armadura de él. Ahora recuerden, ¿quién recuerda cuál era la estatura de Saúl? Hombro para arriba. De hombro para arriba, Saúl era más alto que todos los israelitas. Entonces ahora viene David, que no es muy alto, tenía un hermano muy alto. Recuerda cuando Samuel llegó para ungir al que Dios lo había mandado a ungir. Entonces el hermano mayor entró y entonces dice Samuel, se impresionó: ciertamente delante de Jehová está el ungido de tu siervo. Y Dios lo regañó, le dice: no, usted se está dejando llevar por la impresión. Así que el hermano de él sí era alto, pero David no. Entonces Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esta cochinada. Yo no puedo andar con esto. Yo nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora esto, ¿qué es lo que nos enseña? Que nosotros no vamos a conquistar a Goliat con la armadura del mundo. Tenemos que conquistar a Goliat con la armadura del Señor, dependiendo del Señor, no dependiendo de las armas que nosotros podamos poseer o de lo que las personas nos puedan dar. Dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano,
Recuerden que el cayado era lo que andaban los pastores, ¿verdad? Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Ahora, alguien preguntó por qué 5 piedras. Bueno, porque Goliat tenía 4 hermanos, alguien dijo. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora, esto no es un carro marca Honda ni tampoco una moto marca Honda. Esto es la Honda que nosotros le decimos flecha. Lo que pasa es que la flecha de nosotros es así, ¿verdad? Pero la flecha de ellos era diferente. Era era una bolsita donde estaba la piedra y 2 tiras de cuero. Entonces agarraban las 2 tiras, comenzaban a hacerlo así y cogía una velocidad terrible. Entonces soltaban una de las tiras y salía un proyectil, salía la piedra disparada. Ese era el proyectil. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Él está viendo la onda, el cayado que él traía. Entonces, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, por los dioses paganos de él. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David el filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora este es el versículo de memoria, así que digámoslo todos juntos. Vamos juntos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. David nunca pensó que fuera él. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió. O sea, el filisteo venía caminando, pero David salió corriendo a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. O sea, hizo aquí así, ¿verdad? Va cogiendo una velocidad terrible y la suelta. Entonces la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, aquí en el sentido. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahora, David tenía un pulso certero, pero fue Dios el que guió esa piedra. Y la llevó precisamente al lugar donde no tenía armadura, para que pudiera entrar donde no había armadura, porque ¿quién iba a creer que ahí? Entonces, donde no había armadura, y la piedra quedó incrustada en la frente, y Goliat cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, porque él confió en el Señor. Qué lindo, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos entonces a lo que sigue. Vamos a la lección que es la que toca hoy, la lección del 12 de noviembre, que es un siervo devoto, la lealtad de David. Vamos a ver que David fue un siervo devoto para Saúl, porque Saúl ya no lo dejó de volver a su casa, y entonces vamos a 1 de Samuel, capítulo 18 al 20, y el enfoque es capítulo 18 una parte, capítulo 20 otra parte. El versículo clave es 1 de Samuel 18:5. El objetivo de esta lección
es que Dios bendice a quienes le son leales a Él, a su reino, a su palabra y a su pueblo. Desarrolle en su vida los rasgos del carácter, la devoción y la lealtad a Dios. La lectura devocional entonces se encuentra en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 17. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que Dios bendiga su palabra. Así que la lección que corresponde a la lección de hoy es un guerrero valiente, la fe de David. El versículo clave, digámoslo todos juntos, ahí está en pantalla, 1 Samuel 18:5 juntos. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Una vez más, 1 Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. El objetivo de la lección es que Dios bendice a quienes le son leales a Él, a su reino, a su palabra y a su pueblo. Entonces desarrolle en su vida los rasgos del carácter, la devoción y la lealtad a Dios. Bueno, vimos la primera parte donde David mató a Goliat. Y ahora entonces ya David mató a Goliat y vamos a ver qué sucede ahora con Saúl y cuáles son los eventos que siguen. En primer lugar, entonces vemos el fundamento de la verdadera amistad. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. En 1 Samuel capítulo 18, aconteció, aquí está en el campo de batalla, andaba todavía David con la cabeza de Goliat en la mano. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre, a David. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él lo amaba como a sí mismo. Es una verdadera amistad. Algunos han querido tergiversar esta relación entre Jonatán y David. Nada que ver, no es nada inmoral, es una amistad pura, es una amistad genuina, es una amistad donde la persona está realmente dispuesta a dar su vida por sus amigos. Jesucristo habló de esa clase de amistad. Está dispuesto la persona a dar su vida por sus amigos. Y Jesús era esa clase de amigo, precisamente. Ahora vamos a 1 Samuel, capítulo 20 y versículo 41. Entonces, ahora está un muchacho llevó donde David. Y entonces, cuando el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces, postrándose hacia la tierra ante Jonatán, que era el hijo del rey. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo,
entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ahora, esto es porque David se había enojado y entonces había intentado matar a Saúl. Se había enojado, había intentado matar a David, y entonces Jonatán le dijo: yo te voy a avisar si realmente esto es algo pasajero de mi padre o no. Y entonces llegó donde estaba escondido David y le dijo: mejor vete, porque lamentablemente esto de mi papá es en serio. Vamos ahora a 1 Samuel 18:5. ¿Cuál es la fuente de un celo irracional? ¿Qué fue lo que provocó a David? ¿Ok? Recuerde que David mató a Goliat. Ahora, Saúl era un guerrero muy bueno y peleaba duro. Pero ahora escuchen. Salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, está retrocediendo un poco, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Vienen recibiendo al rey, que viene regresando de la batalla, y habían conquistado a los filisteos porque David había matado a Goliat. Entonces las mujeres están cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ups. O sea, está dándole más gloria, 10 veces más gloria a David que a Saúl. Sigamos leyendo. Y se enojó Saúl en gran manera. O sea, el verbo que se usa aquí para expresar, en el hebreo, para expresar el enojo de Saúl, es el mismo verbo que se usa allá para hablar de cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y se enojó y estiró la trompa para que pudiera aterrizar un buen 727. ¿eh? Estaba enojado. Así exactamente estaba Saúl, es la misma palabra. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? A David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Él no sabía lo profético que eran sus palabras. Él lo que estaba enojado es diciendo: ya las mujeres le van a entregar el reino a David. Pero él no sabía que más adelante Dios le iba a entregar el reino a David. Sigamos leyendo. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí. Vea lo que hizo. Lo hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. En otras palabras, vea lo que hace Saúl. Lo hace jefe de 1,000, o sea, lo pone a cargo de una parte del ejército, después finalmente todo el ejército. Y entonces dice el versículo 14, el producto de la sabiduría piadosa. O sea, hermanos, ¿qué hacemos cuando alguien nos aborrece? ¿Qué hacemos cuando alguien nos odia? Me ha tocado 2 veces que yo recuerde, cuando alguien me dijo que me odiaba. Ahora, yo sé que ya no soy un billete. Antes decíamos de 100 pesos, ahora lo que hay que decir es de 10,000 pesos, ¿verdad? De 50,000, para caerle bien a todo el mundo.
dos personas. Primero fue un hermano de una iglesia que pastoreé. Yo no sabía que me odiaba, pero en la fiesta de cumpleaños de su hija, él lo dijo. Pero lo dijo para decir que él agradecía que yo había sido pastor de su familia, aun cuando él no me apreciaba. Pero él dijo que me odiaba, pero que él estaba contento y agradecido porque yo había tratado bien a su familia. Eso fue una persona que me dijo eso, que me odiaba. Y la otra persona, la que menos creía, yo sabía que tampoco le caía muy bien que digamos, en una reunión de pastores, un pastor, un colega, dijo que me odiaba. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con alguien que, bueno, sabemos que no le caemos bien y tal vez ya salió de que nos odia, pero ¿qué hacemos con esto? Aprendamos de David. Aprendamos de David. David tenía que huir por su vida. De hecho, cuando David anduvo huyendo por varios años, anduvo huyendo de Saúl, que lo andaba persiguiendo para matarlo, él nunca le hizo mal a Saúl. Siempre actuó prudentemente. Y además de eso, los mejores salmos que escribió David fueron mientras andaba huyendo de Saúl. Entonces podemos estar seguros que mientras nosotros estamos sufriendo, mientras estamos siendo atacados, Dios va a permitir que salga lo mejor de nosotros, siempre y cuando tengamos la actitud correcta. Aprendamos de David. Dice, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, le tenía más miedo todavía porque él estaba actuando prudentemente. Muchas personas lo que dicen, bueno, usted me odia a mí, pues yo también, ya yo lo correspondo. Usted me trata mal, pues yo también lo trato mal a usted, yo le correspondo. No, eso no fue lo que hizo David. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Debemos saludar a las personas, a menos que no los quieran saludar. Si no los quieren dar la mano, pues no los quieren dar la mano, pero yo, inclusive, cuando habían algunas personas en la iglesia que no me querían, yo les daba la mano y entonces los hacía rabiar porque les daba la mano. ¿Y qué sucede? Problemas de ellos. Escuchen, hermanos, si ellos nos odian o nos malquieren a nosotros, ellos tienen un problema. Pero si nosotros les correspondemos, nosotros tenemos un problema. Entonces David pudo evitar eso. Entonces, viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces aprendamos nosotros ante la actitud de David y aprendamos también de la actitud de Saúl, porque Saúl escuchó lo que cantaban las mujeres. Ahora podríamos decir, las mujeres son culpables. No. Ciertamente las mujeres fueron las que lo incitaron. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión qué hacemos las cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Nos provocan. Ay, de ahí me provocaron, yo tuve que responder. De ahí me provocó, por eso tuve que sacar la pistola y dispararle entre los ojos. No. Una cosa es que nos provoquen. Otra cosa es que nosotros respondamos de acuerdo con la provocación. Como cristianos, hijos de Dios, salvados por la gracia del Señor, llenos del Espíritu Santo, aprendamos de la relación entre Saúl y David. Saúl lo andaba provocando, constantemente lo andaba provocando, andaba queriendo matarlo, persiguiéndolo. Tenía que estar huyendo de aquí para allá, de allá para acá, para que Saúl no lo matara. Pero nunca despreció a Saúl. Nunca le faltó el respeto a Saúl. Era el rey. En una ocasión, recuerdan, cuando Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades, y donde él estaba haciendo sus necesidades, o sea, ¿cuántos saben que cuando están haciendo sus necesidades no está en posición de defenderse? Entonces, estaba haciendo sus necesidades Saúl, y de entonces llegó David. Y nada más para mostrarle
lo susceptible que estaba, porque David y sus hombres estaban adentro de la cueva, donde llegó a Saúl a hacer sus necesidades. Entonces llegó David y le cortó un pedacito de su manto. Y luego se sintió mal porque había hecho eso, porque le había cortado un pedacito de su manto a Saúl. Pero entonces, para demostrar, cuando ya Saúl había salido, ya iba de camino, entonces David salió con sus hombres de la cueva y le dice: ¡Hey, rey Saúl! Y se vuelve Saúl, imagínense cómo se sintió. ¡Oh, hijo mío, eres tú! ¿Cuántos saben la descripción de hipócrita? Y entonces le dice David: vea, revise su manto. Este pedacito de su manto le falta. Si yo hubiera querido matarlo, usted estaba en mis manos. De hecho, algunos de mis hombres me dijeron que lo matara. Pero yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Aquí está, para que usted vea que yo no le quiero hacer ningún daño. Entonces por un ratito dejó de perseguirlo, pero después siguió. Y nosotros podemos aprender. No nos dejemos provocar como Saúl por celos. Celos es desconfianza de uno mismo. Celos es que nos estamos comparando con otros y nos estamos sintiendo mal. Celos es que estamos tratando entonces de bajar el punto o el grado de comparación para bajar la persona a nuestro nivel y más abajo de nuestro nivel para nosotros sentirnos bien. Eso es pecado, porque Dios nos hizo como nos hizo. Y debemos darle gracias a Dios porque Dios nos hizo como nos hizo. No tenemos por qué compararnos con nadie. Somos únicos. Cuando Dios nos hizo a nosotros, botó el molde. No hay otro. Somos únicos. Y debemos darle gracias a Dios porque nos hizo así. No nos estemos comparando. Saúl se dejó asustar, amedrentar, sentirse menos, porque las mujeres cantaron: Saúl ha matado sus miles y David sus 10,000. Él se sintió aquí abajo y vio a David aquí arriba. Pero él tomó la decisión de qué va a hacer. Y nosotros tomamos la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos asustan, atacan, persiguen, hablan mal de nosotros, nos acusan falsamente? ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a eso? ¿Alguien recuerda? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué dicen los apóstoles? Que si nosotros servimos al Señor, vamos a ser, ¿qué? Perseguidos. Vamos a ser perseguidos. ¿Qué hacemos cuando nos persiguen? ¿Qué hacemos cuando nos acusan falsamente? ¿Qué hacemos con eso? Ahí está el asunto. ¿Qué hacemos con eso? Las cosas ocurren. ¿Qué hacemos con esas cosas que ocurren? Es lo que hace la diferencia. Puesto de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú la tomes esta tarde, que tú la uses para tu honra y para tu gloria, que podamos aprender primeramente de cómo David pudo matar a Goliat y que nosotros podamos en tu poder también vencer a los Goliats en nuestra vida. Y luego que podamos aprender de no portarnos como Saúl celosamente, comparándonos con otros, sino como David, que se portó espiritualmente, varonilmente, aun cuando era maltratado, y que nosotros podamos aprender también a responder bien por el mal y recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.